Sol y mariposas en discordia. Capítulo 6. ¿Me odias? Flutter se vio desde la puerta de su casa, como Discord caminaba a paso suave, mientras se alejaba de su hogar, con intención de desaparecer en uno de sus clásicos chasquidos, tras darle una rápida despedida y antes de que pudiera agregar algo más, el señor del caos desapareció, dejando extrañamente sorprendida a Fluttershy. Qué raro, no escuché el chasquido, dijo para sí misma la Pegaso. Castillo de Canterlot, cuarto de Celestia. Discord se asombró al aparecer en un nuevo lugar lejos de Ponyville, aún no había chasqueado sus dedos, ni había conjurado su magia, no había razón para desaparecer. Creo que yo también tomé más sidra de la necesaria, pensó el señor del caos, para justificar su irregular uso de magia, la cual de por sí llevaba haciéndole jugarretas toda la noche. Pero se halló aún más asombrado al observar dónde se encontraba. Discord tenía planeado ir a su casa y descansar, pero el lugar donde se hallaba no podía ser más diferente a su hogar, una habitación con las paredes de color blanco y un techo de color azul, ambos de un tono muy claro, dando la impresión de que despedían su propia luz. Se hallaba frente a una puerta blanca con un estilo elegante y de gran tamaño, seguramente la entrada a la habitación donde se encontraba. Un aroma recorría el aire, un tenue perfume a rosas, que si bien Discord había olido antes, aunque no recordaba exactamente dónde, en ese cuarto parecía ser mucho más fuerte y abundante. Por último, pero no menos importante, tuvo la extraña sensación de no estar solo en esa habitación. Al voltearse Discord esperó encontrar más respuestas de dónde se hallaba, pero las imágenes que obtuvo no lograban dar cura a su confusión. La habitación que se presentaba frente a él, contenía una pequeña mesa de noche color café, una puerta ligeramente más pequeña que la entrada, que seguramente daba a un baño, un librero con una enorme cantidad de libros en su interior de diferentes colores y tamaños, una cama de un enorme tamaño en comparación a las que suelen usar los ponies, y, parada al lado de la cama, se hallaba una yegua blanca alta, con su crin de varios colores cayendo a un lado y la cabeza ligeramente baja. Discord al principio no pudo reconocerla y, tras unos segundos, la curiosidad terminó por vencerlo, así que rompió el silencio en el que se hallaba el cuarto. Celestia, dijo con una leve combinación de miedo y curiosidad en su voz, mientras pensaba para sí mismo. Claro, este es su aroma. La voz del señor del caos atravesó el cuerpo de la princesa del sol, como si se tratara de una descarga eléctrica, dejándola completamente asombrada. Al principio, Celestia creyó que solo había sido su impresión, pero al darse vuelta, se encontró frente a Discord, que la miraba con profunda curiosidad. En ese momento todos los pensamientos de Celestia se detuvieron, y su mente entró en un estado que solo podría ser descrito como pánico. Un profundo pánico y terror. Celestia siempre se preparaba para las visitas de Discord, pensando en qué broma podría hacerle, qué podrían decirse, cómo podrían conversar. Siempre tenía una pequeña guía en su cabeza para manejar la situación, pero esta vez no tenía nada preparado, no tenía claro qué decir o hacer, estaba con todas las defensas abajo, estaba vulnerable. Discord por otro lado tenía su mente en su propio asombro, si bien tras darse la vuelta había confirmado que aquella pony era Celestia, su apariencia era diferente, sin su corona o sus demás adornos de oro, solo su pelaje blanco, su melena ligeramente desordenada, sus ojos levemente enrojecidos que resaltaban ese bello tono violeta, y un poco de maquillaje corrido que cruzaba su mejilla. Se veía más natural, más sencilla, y, aún así, para Discord esta imagen era cautivante de alguna manera. Su mirada quedó fija en Celestia, para él, se veía demasiado diferente. Se ve muy linda, pensó por un instante el señor del caos. Mientras ambos superaban el shock inicial, Discord fue el primero en razonar, que Celestia no lo llamaría por nada a su habitación, debía estar pasando algo de gran importancia, para que ella recurriera a un método de reunión tan sorpresivo. Discord comenzó a sentirse preocupado, por alguna razón en su interior le asustaba que Celestia se hallara mal. Qué rara forma de llamar Celestia, comenzó Discord, tratando de mantenerse en calma. Todo está bien. ¿Acaso algo ha pasado?
dijo, mientras miraba de un lado a otro, para agregar en un tono bajo. ¿Tú estás bien? Celestia por fin pudo poner sus ideas en orden, si bien no tenía claro el por qué Discord había aparecido en su habitación, o por qué trataba de hacerse el inocente sobre su aparición, su preocupación le causaba cierta gracia, y el hecho de que mostrara interés en su estado le sacó una leve sonrisa. Sí, Discord, me encuentro bien. Dijo en suave tono Celestia. Salvo porque hay un intruso en mi habitación, todo está en calma. Terminó la princesa, manteniendo su sonrisa. Discord se sintió confundido con la respuesta, si todo estaba en calma, entonces ¿qué hacía él ahí? Y más importante, si Celestia lo había llamado, porque lo identificaba como un intruso en su habitación. Quizás si me transporté por error. Pensó el señor del caos alarmado, al no saber cómo explicarle a Celestia que había acabado en su habitación por mero accidente, pero descartó este pensamiento casi de inmediato, la cantidad de sidra que tomó, no era suficiente como para que perdiera el control de sus poderes. Entonces, yo quería venir aquí. Se cuestionó el señor del caos, si bien gracias a Flutter se había logrado despejar la mente, no había duda de que gran parte del día, la princesa del sol había estado en sus pensamientos, quizás inconscientemente había decidido teletransportarse con ella, pero en ese caso lo habría hecho a la sala del trono y no a su habitación, donde nunca antes había entrado. Las dudas de Discord se despejaron, al ver sobre la mesa de noche, un pergamino con un sello de color rojo y una grande en este, sabía perfectamente lo que era, y el solo verlo lo molestó bastante, pero trataría de mantener la compostura, después de todo, quizás era lo que la princesa Celestia quería, una acción más profesional. Oh Celestia, así que solo era esto. Dijo mientras chasqueaba los dedos y el pergamino volaba de la mesa a la pata del león del señor del caos. ¿Sabes? No necesitas invocarme para entregarme mis tareas, soy perfectamente capaz de venir por ellas. Decía Discord, sin poder disimular cierto enojo en su voz. Pero bueno, supongo que no encontraste un hueco para verme mañana en tu agenda. Dictaminó finalmente el señor del caos, que ya estaba planeando su partida dándole la espalda a Celestia, pues, había recordado lo molesto que se hallaba desde la tarde. Celestia casi no tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando, Discord había aparecido, pensando que ella lo llamó, y, tras ver el pergamino de tareas que ella preparó para él, parecía haberse molestado, y estaba a punto de irse. Esto alarmó más a la princesa, que quería evitar a toda costa que los eventos de la tarde se repitieran otra vez, no quería que Discord volviera a marcharse dejando ese aire solitario y desgarrador, no, ella tenía que hablar con el señor del caos, y tenía que ser ahora. Discord, espera un momento por favor. Dijo Celestia, elevando un poco el tono de voz, pero no agregó nada más, pues, en ese momento cayó en cuenta de dónde estaba la mirada de Discord. Discord, al darse la vuelta pudo observar el único punto del cuarto que no se hallaba limpio y reluciente, una pared cerca a la puerta con una mancha café enorme, y en el piso, frente a esa pared, una caja azul, y debajo de esta una mancha roja. Wow. Dijo Discord, con notoria desilusión en su voz, para luego pasar su garra de águila por la mancha de la pared, y luego ponerla en su boca para comprobar sus sospechas, sin duda era el pastel que él había regalado. Pudiste decirme que no te gustaba el pastel, al menos podría haberlo regalado, qué desperdicio. Fue tan sobrecogedora la imagen de ver su regalo destruido, que el señor del caos no pudo teletransportarse justo en ese instante, necesitó unos segundos para aclarar su mente, y en esos segundos algo rompió su concentración. Lo siento. La frase dicha no fue una frase en tono formal, no fue una frase en un tono de voz de la realeza, no era nada parecido, fue una frase llena de arrepentimiento, y con una enorme carga emocional, tanto así que Discord no pudo evitar voltear para ver a la princesa del sol, con la cabeza gacha y una notoria melancolía. Perdóname. Dijo Celestia, en un tono un poco más controlado pero aún notoriamente triste. Levitaba el pastel cuando estornudé y perdí el control de mi magia, terminé aventándolo contra la pared por accidente. Dijo sin subir la cabeza. Por favor, discúlpame, arruiné tu regalo.
Discord quedó sorprendido, si bien la excusa no era muy creíble, lo que sí era claro era que la princesa lamentaba profundamente lo sucedido, a tal punto que Discord temió que la princesa del sol fuera a llorar, si bien no le quedaba claro qué le pasó a su pastel, sí era claro que la princesa se sentía realmente mal por lo ocurrido, sin darse cuenta, Discord ya había puesto su garra de león en el hombro de Celestia, la cual subió la cabeza para encontrar una cálida sonrisa en el señor del caos. Tranquila, los accidentes pasan. Dijo sonriente Discord. Quizás era un pastel fugitivo. Terminó el señor del caos, en tono suave e irónico. Celestia dio una leve sonrisa. No lo culpo, era tan delicioso que su destino ya estaba sellado. ¿Entonces lo probaste? Preguntó curioso el señor del caos. Sí, cereza con chocolate, era realmente bueno. Dijo Celestia, volviendo a bajar un poco la cabeza. Oh, vamos. Dijo Discord, chasqueando sus dedos. Lo bueno de un regalo del Señor del Caos, es que son con garantía. Tras decir esto, el pastel apareció en su garra de león, al mismo tiempo que la mancha del piso y la pared desaparecían. Celestia quedó asombrada con lo que veía, era lo que había imaginado, ahí estaba Discord, ofreciéndole el pastel de su cumpleaños con una cálida sonrisa. Celestia se perdió en la alegría del momento por un instante, y solo dejó la vista fija en tan agradable cuadro. Tranquila, está como nuevo, casi sin trozos de pared. Se burló Discord, al ver la mirada fija de la princesa. Celestia volvió en sí rápidamente, e hizo levitar el pastel hacia la cama. Gracias, Discord. Sin pensarlo mucho, la princesa agregó una pregunta. ¿Te gustaría acompañarme un rato? La princesa y el señor del caos se vieron igual de asombrados por la pregunta, y mantuvieron el contacto visual por unos segundos. Lo siento, estoy ocupado. Dijo Discord, desapareciendo con un chasquido. Celestia sintió por un breve momento un intenso frío, que desapareció cuando una garra de águila y otra de león cubrieron sus ojos. ¿Adivina quién soy? Dijo en tono burlón el señor del caos. Celestia se sintió muy molesta por el engaño, tanto así que en un ataque de furia elevó a Discord y lo puso frente a ella. Eso no fue nada agradable, Discord. Dijo mirándolo a los ojos, una enojada Celestia. Discord, que se encontraba rodeado por una aura dorada, no pudo evitar soltar una risa. Perdóname, en serio, pero la cara que estás haciendo ahora vale tanto la pena. Dijo, para luego chasquear los dedos, y hacer aparecer un pizarrón con el nombre de Discord y el número 37 al lado, el cual se transformó en un 38, al lado se leía Celestia 13. Celestia soltó un leve suspiro. Supongo que debí verla venir. Dijo, para luego liberar a Discord de su magia, el cual aún se mantuvo suspendido en el aire. En respuesta a tu pregunta, sí, me encantaría acompañarte. Dijo Discord, sentándose en la cama de Celestia. Después de todo, ¿cómo podría negarme a un deseo de cumpleaños? Después de tan mala broma quizás, ya no quiera tu compañía. Dijo Celestia, alzando la cabeza con indignación. Oye, pero ya dije que lo siento. Dijo Discord, en tono levemente preocupado. Además, el pastel realmente se ve delicioso. La respuesta a esto fue una rebanada directo a la cara de Discord, la cual quedó completamente cubierta de chocolate, que el señor del caos lamió rápidamente con su lengua de serpiente. Y dime, ¿estaba rico? Dijo Celestia, con una sonrisa burlona. Delicioso, aunque esté mal que lo diga yo mismo. Dijo Discord, mientras él y la princesa reían alegremente, sin darse cuenta Celestia, el pizarrón que no se había desvanecido, cambió nuevamente el número 13 al lado de su nombre, se transformó en 14. A propósito, Discord, ¿cómo supiste la fecha de mi cumpleaños? Preguntó curiosa la princesa. Para ser sincero, la encontré por accidente. Dijo Discord. Mientras hojeaba unos libros en la biblioteca del castillo. ¿Tú pasas tiempo en la biblioteca del castillo? Se asombró la princesa del sol. ¿En qué momento? Ante la pregunta Discord rió.
Te sorprenderías la cantidad de cosas que pasan en tu castillo sin que te des cuenta, Celestia, pero no me culpes, por mucho es la biblioteca más completa, y quizás la que tiene los libros más entretenidos. En eso puedo darte la razón, Discord. Dijo la princesa, en tono calmado. ¿Cuándo no he tenido la razón? Dijo con leve tono de sorpresa el señor del caos. Son tantas las ocasiones, que necesitaría escribir un libro con todas ellas. Se burló Celestia. La historia del fabuloso, guapo, e increíble señor del caos, por su admiradora número 1, Celestia, ¿sabes? Suena bastante bien, yo lo leería. Continuó bromeando el señor del caos. Celestia soltó una leve risa ante el comentario. Si algún día escribo ese libro, le pediré a Twilight que me releve de mi cargo por caer en la demencia. Oh vamos, ¿cuánto más vas a negar que eres una admiradora de mi trabajo? Dijo burlón Discord. El mismo tiempo que tú niegues que eres un amante del orden. Contestó Celestia. La conversación se mantuvo así un largo rato, alguna que otra broma tonta, mientras la princesa del sol y el señor del caos rebanaban y comían alegremente el pastel de cumpleaños sobre la cama de la misma princesa, sin duda alguna, un cuadro que para cualquier pony en Equestria solo podría ser catalogado como la anomalía más grande jamás vista. Tras un largo rato de divertida conversación, finalmente el pastel de cumpleaños se terminó. Rayos, estoy tan lleno que creo que voy a estallar. Dijo Discord, poniendo su garra de águila en su boca. Por favor, abstente de hacerlo aquí, si no tendré que limpiar cada parte de mi cuarto. Contestó Celestia. No sé cómo puedes vivir en un cuarto tan ordenado. Dijo Discord, mientras con los ojos recorría toda la habitación. Es como para enloquecerse. Me da terror imaginar cómo es tu casa, Discord. Dijo la princesa Celestia, imaginando el caos de la morada del señor del caos. ¿Cómo te la imaginas? Preguntó divertido Discord. La princesa reflexionó unos segundos. Quizás como un lugar que acaba de dejar un tornado, después de una estampida de búfalos, perseguidos por una quimera. Dijo la princesa, generando una tenue risa en el señor del caos. Créeme, te divertirías en mi casa. Dijo Discord, con una sonrisa. Además, yo siempre vengo a Canterlot, no estaría mal que fueras tú la que me visitara de vez en cuando. Si me invitas, iría encantada. Respondió Celestia. La respuesta de Celestia sorprendió a Discord, que esperaba una rápida negativa. Ahora que lo reflexionaba, todo eso era extraño. Él hacía solo unas horas estaba muy molesto con Celestia, y aunque se había calmado, seguía bastante desilusionado por lo de la tarde, y aún así, allí estaba, comiendo en la habitación de la princesa, riendo con ella y, disfrutando alegremente de la noche. ¿Cómo podía la princesa cambiar tan fácilmente su estado de ánimo? Era algo que Discord no terminaba de entender. Eres bienvenida, siempre que quieras. Fue la respuesta en tono suave de Discord. ¿Sabes? Dijo la princesa del sol, bajando un poco la cabeza. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte. ¿Agradecerme? Se cuestionó Discord. ¿Por qué? Celestia rió. Discord preguntaba como si no fuera obvio. ¿Quién sabe? Dijo tranquilamente. Por el pastel, por recordar mi cumpleaños, quizás simplemente por siempre darle ese toque divertido a tus visitas, que me hacen reír tanto, solo simplemente gracias. Lo dijo de una manera tan espontánea, Celestia no estaba pensando mucho lo que decía. Discord se sintió halagado por el comentario. No es nada. Dijo con una sonrisa, y luego, pasó a un tono levemente triste. Supongo que amargue tu cumpleaños, con mi actitud de esta tarde. Se lamentó el señor del caos, al recordar los eventos de hacía tan poco, pero que ahora parecían tan lejanos. Eso fue mi culpa, debí ser puntual con nuestra reunión. Se reprendió la princesa. Oh vamos, tú puntual. Dijo Discord en tono sarcástico, antes de chaquear sus dedos haciendo aparecer un reloj que en la parte superior tenía una figurilla de la princesa Celestia. Si estás más coordinada que un despertador.
terminó, para luego dar una ligera risa y lanzar el reloj por los aires. Tras unos momentos, Discord volvió a hablar. De todas maneras, supongo que no siempre tienes tiempo para mí en tu agenda. Dijo en tono reflexivo el señor del caos. Después de todo, esa fue la razón por la que me llamaste, para darme esto, ¿no? Inquirió Discord, mostrando el pergamino que había tomado de la mesa de Celestia. Discord, no seas terco, no te llame, y si fuera así, no lo haría por algo tan trivial como darte tus tareas. Dijo algo molesta Celestia, que estaba algo cansada de la insistencia de Discord en el tema. ¿Y por qué más lo harías, Celestia? Dijo Discord enojándose también. Después de todo, es lo único por lo que hablamos. Discord. Fue lo único que pudo decir la princesa, antes de reflexionar. Al escuchar estas palabras, Celestia al fin entendió por qué Discord estaba molesto, la razón de su actitud extraña de esa tarde, y de su insistencia en ese momento con el pergamino. Discord se sentía usado, sentía que ella lo manipulaba para hacerlo obedecer. ¿En serio pensaba de una manera tan fría sobre ella? ¿Realmente creía que ella no podía verlo más que como una simple herramienta? ¿En serio crees que no puedo hacer más por ti que darte trabajos? Dijo finalmente Celestia, levantándose de la cama. ¿Acaso es la impresión que te he dado? ¿Que eres una herramienta? Dime, Discord, ¿es así como te he hecho sentir? Inquirió la princesa, en una combinación de ira y tristeza. Yo. Discord no sabía ni qué decir, no esperaba ese tipo de respuesta por parte de Celestia, en general no esperaba que sus palabras la afectaran tanto. No lo sé. Celestia, siempre que nos vemos, debo recibir tareas, o necesitas de mi ayuda o algo por el estilo, es fácil llegar a la conclusión de que es así. Dijo el señor del caos en tono confuso. No te pregunte eso. Dijo Celestia, aún molesta, y sin mirar al señor del caos. Te pregunte si así te hago sentir. Discord reflexionó unos momentos, sabía que lo que diría en ese momento, pondría un antes y un después en su relación con la princesa. Pensó en el día que conoció a Celestia, en cuando ella y Luna lo derrotaron, en cuando se liberó de la piedra y, mientras más pensaba, más confuso se sentía. ¿Y bien? Presionó Celestia, su corazón latía a 1000 por hora, sin que Discord lo supiera. Celestia añoraba esa respuesta, añoraba saber un poco más de los sentimientos del señor del caos, por ella, y por cada segundo que demoraba, Celestia sentía que iba a estallar. Discord. No, no me haces sentir así. Dijo finalmente el señor del caos. Entonces, ¿cómo te sientes? Trató de profundizar la princesa. No lo sé, Celestia. Dijo Discord, sintiendo la presión. Celestia tenía una pregunta aún más grande dentro de ella, y necesitaba sacarla. Quizás no era el mejor momento, quizás ni siquiera era un momento adecuado, pero el miedo a esa pregunta era tan grande que no podía esperar más. Discord, ¿tú me odias? Preguntó la princesa en tono bajo, para luego, bajar su mirada y continuar su dura pregunta. Es decir, entendería si lo hicieras, te arrebaté el trono de Ecuestria, y te encerré en esa prisión de roca. No puedo imaginar lo horrible que debe ser vivir en ese estado por tantos años, y luego, cuando por fin fuiste libre, mandé a que volvieran a apresarte, y aún después que has demostrado haber cambiado tanto, te sigo pidiendo que soluciones mis problemas. La princesa dejó salir todo el miedo que esa pregunta llevaba consigo en ese breve discurso, y, simplemente, terminó diciendo. Sí, si me odiaras, sería más que comprensible. Discord, que no esperaba para nada la pregunta, abrió sus ojos amarillos con gran asombro, mientras miraba cómo la princesa le dedicaba una pose de verdadera tristeza, un estado en el que jamás había visto a la princesa del sol. Aún sí, ahora eran aliados. Discord sabía que algo más estaba pasando ahí. Celestia le estaba demostrando abiertamente que a él le importaba más que solo como un simple aliado, y si Discord reflexionaba, en los últimos tiempos se había acercado a la princesa
princesa de un modo diferente, ella le importaba de un modo diferente, en definitiva no eran lo que se podría decir amigos, pero estaban infinitamente lejos de ser unos simples conocidos. Mientras estos pensamientos inundaban la cabeza de Discord, empezó a sentir una gran preocupación, no quería dejar a Celestia más tiempo sin una respuesta, y aún así, en su cabeza aún no se formulaba exactamente qué le iba a decir, pero desde su interior, como si algo se apoderara fuertemente de él, comenzó a caminar hacia la princesa. Cuando llegó a una distancia suficiente, con su garra de águila levantó levemente la cabeza de la princesa, que hundió sus ojos en los ojos rojos de Discord, que para ella jamás se habían visto tan cálidos y profundos. Y jamás te he odiado, Celestia. Dijo el señor del caos, en tono serio y profundo. Ni un solo momento en toda mi vida. Pero después de todo lo pasado. Trató de continuar la princesa, pero Discord siguió hablando. Quizás los primeros años encerrado, estuve realmente molesto. Dijo Discord, recordando su encierro. Pero mientras mi magia se iba agotando, era menos el tiempo que podía estar consciente, de vez en cuando te veía deambular en los jardines, y vi pasar los años a través de ti, te vi caminar con Luna, luego con una pony de cabellos de fuego, luego sola y luego con Twilight, y con los años, finalmente lo entendí. ¿Qué cosa? Preguntó la princesa. Que mi derrota era necesaria. Dijo Discord pensativo. Eras la gobernante que Equestria necesitaba, justa y dedicada a su gente, mientras yo, solo me divertí y solo goberné para mí, tú gobernaste para todos los demás, lo comprobé el día que me libere, tú hiciste a los ponis realmente felices, en cierto modo creo que incluso sentí celos. Dijo Discord, soltando una pequeña risa. Mucho más felices de lo que yo hubiera podido hacerlos, y jamás te culpé por derrotarme, y mucho menos podría odiarte por ello. Terminó el señor del caos sin romper el contacto visual. Celestia no daba crédito a lo que escuchaba, no solo sintió un gran alivio con la respuesta de Discord, sino que jamás pensó ver al señor del caos admitir que su régimen era mejor que el de él, pero antes de poder dar una respuesta, Discord continuó. Y también me mostraste lo duro que es gobernar. Dijo Discord. ¿A qué te refieres? Cuestionó la princesa. Ya te lo dije, te vi con el pasar de los años, en los buenos y los malos momentos, vi como tus sonrisas eran cada vez menos, y cada vez menos profundas, te vi dejar morir tu diversión. Dictaminó serio el señor del caos, en tono levemente triste. Creo que fue por eso, que prefería jugarte bromas a ti, una vez me libere, porque quería verte sonreír ya que era un evento raro. Dijo Discord apenado. Y ahora me siento en la obligación de preguntarte. Celestia, yo que fui quien te dio el peso de gobernar, yo que hice miserables la vida de los ponis, yo que al liberarme volví a sembrar el caos, y, aun cuando decidiste perdonar mi encierro, yo que dediqué mi tiempo a molestarte y estresarte, tú a mí. Me odias. Celestia necesitaba mucho menos tiempo para saber su respuesta, y mucho más para pensarla, en definitiva no odiaba a Discord, es más, tras esa vivida conversación en el que su miedo de ser odiada por el señor del caos fue despejado, los sentimientos que tenía por él, se sentían más preparados para florecer, pero obviamente, aún no estaba lista para decirlos, necesitaba esperar, y ver si Discord podría corresponderle, pero aún así necesitaba darle una respuesta al señor del caos. Yo elegí gobernar, fue un peso que yo misma me puse, Discord. Comenzó la princesa. Tú eres el señor del caos, si actuases de una manera distinta a como actuaste, entonces no serías tú mismo, y realmente, los ponis no fueron miserables en tus días, pero nos rebelamos contra ti por desear una vida mejor. La princesa soltó una leve sonrisa, mientras hacía una pausa. Pero estoy justificando mis acciones. Tras decir esto, le dedicó una vivida mirada a Discord. No, Discord, no te odio, nunca te he odiado y para ser sincera, estoy profundamente agradecida contigo, porque con tus juegos, molestias y tonterías, me devolviste algo que yo creí perdido. Oh. Dijo Discord asombrado.
¿Y se puede saber qué es aquello tan preciado que te devolví? Celestia se sintió tentada a decir muchas palabras, pero finalmente decidió que lo mejor era dedicarle al Señor del Caos una verdad a medias. Mi risa, Discord, me devolviste mi alegría. Dijo finalmente la princesa del Sol. Tras decir esto, la princesa del Sol y el Señor del Caos se mantuvieron la mirada unos momentos, solo se miraron con tranquilidad a los ojos, no decían nada, no se movían, simplemente, se miraban el uno al otro, sin darse cuenta, se acercaron tenuemente, la emoción de una descontrolada situación los invadió a ambos, a tal punto que Discord movió su cola de manera descontrolada, golpeando y tirando la mesa de noche junto a la cama. El sonido que generó el mueble golpeando con el piso, fue lo suficiente para sacar a ambos protagonistas de la escena, de su profundo trance, y siendo conscientes de su cercanía, en ese momento tomaron distancia uno del otro, mientras ambos se sonrojaban sin atreverse siquiera a mirar al otro a los ojos. Dame un segundo, ya lo levanto. Dijo Discord, dirigiéndose a la mesa, estaba tan choqueado por todo lo dicho y hecho, que ni siquiera se le ocurrió usar la magia para arreglar el desastre, pero cuando se inclinó para levantar el mueble, divisó dos objetos en el piso, una vela con su flama extinta y el otro un pergamino similar al que hace poco había tomado del mueble de Celestia, al igual que el anterior, aún tenía su característico sello con la D en él. Te has vuelto mandona, Celestia. Dijo Discord en tono sarcástico. 2 pergaminos, suena a muchas tareas, creo que estás comenzando a volverte una esclavista. Terminó el Señor del Caos, en tono de broma. Celestia no sabía qué contestar, ese pergamino lo había escrito como tareas que ella podría hacer con Discord, pero aún no sabía si lo iba a entregar o no, y cómo se lo presentaría al Señor del Caos, pero allí estaba el pergamino, en manos del Señor del Caos, y ella, sin una forma de explicarlo. Pero me mata la curiosidad. Dijo el Señor del Caos. ¿Qué fue lo que deseaste? Dijo, mientras indicaba con su garra de águila la vela apagada. Celestia, pensando que podría distraer la atención de Discord del pergamino, sonrió burlona. Los deseos no deben decirse, Discord, si se lo cuentas a alguien entonces no se cumple. Eso es lo raro. Dijo Discord. Esta vela estaba encantada para cumplir el deseo que se pidiese al soplarla, por ende, ya deberías tener tu deseo. Aunque Discord soltó la explicación de un modo muy tranquilo y casi sin dar importancia, pero al escuchar sus propias palabras, fue claro para ambos, el por qué Discord se hallaba en la habitación, de dónde había empezado esa rara interacción, y, lo más importante, quién era la responsable de todo el evento. Celestia. Dijo Discord, aún tratando de controlar su asombro. ¿Acaso tu deseo fue? No pudo continuar, pues Celestia habló en ese momento. Celestia, que se sentía bastante asombrada, de igual manera apenas pudo dar una respuesta coherente. Me sentía realmente mal por cómo acabó todo la última vez que nos vimos, solo quería arreglarlo, quería demostrarte lo agradecida que estaba por tu gesto de hoy. Trató de no sonar demasiado emocional en esta ocasión, pues, temía acabar siendo demasiado obvia con el Señor del Caos sobre sus emociones. Discord miró la vela y sintió una extraña sensación que lo invadía. La princesa podía haberlo pedido todo, y aún así, pidió una oportunidad de solucionar las cosas con él, sin darse cuenta, estaba sonriendo de una boba manera, estaba realmente feliz con lo que había escuchado, pero, no iba a dejar que Celestia lo viera así, por lo que simplemente agregó. Lástima, se desperdició un deseo. Dijo, en tono sarcástico. Yo no siento que se haya desperdiciado. Contestó Celestia con firmeza. Bueno, y pasando a otros temas, veamos qué es lo que tienes para mí esta vez. Dijo el Señor del Caos, mientras leía el pergamino que acababa de levantar del suelo. Tras la princesa ver con terror cómo los ojos del Señor del Caos cruzaban rápidamente el pergamino, y como llegan al final de las palabras escritas, solo faltaba esperar su respuesta. Qué raro, todas estas tareas son para el mismo día, todas para mañana. Dijo Discord, con extrañez.
Y, además no son habituales, reuniones de comité y hablar con los trabajadores del castillo, son más cosas tuyas, ¿no? ¿Acaso me estás poniendo a hacer tus labores, Celestia? Dijo burlón el señor del caos, quien rápidamente abrió y leyó el segundo pergamino que desde hacía mucho más tiempo estaba en su poder. Este sí es más de mi estilo. Dijo Discord, encontrando en su segunda lectura tareas más de su tipo, y que estaban diseñadas para hacerse en una semana. Muy bien, Celestia, ¿qué tal si me explicas esta extraña segunda lista? Celestia se sentía atrapada, no tenía una forma sencilla de explicar el porqué de esa lista, y decirle al señor del caos que era una broma no parecía una excusa que él se fuera a creer, estaba realmente acorralada. ¿Qué sucede? ¿Acaso te comió la lengua el gato? Preguntó Discord, mientras hacía aparecer una lengua en su mano. Tengo esta de repuesto, por si necesitas. Se burló Discord. La princesa del sol hizo una leve muestra de asco. Discord, qué desagradable. Bueno, veo que puedes hablar, así que explícate. Dijo Discord, con una sonrisa divertida. La princesa del sol había comenzado a sudar, estaba nerviosa, sus ojos iban de allá para acá, mientras pensaba algo que pudiera sacarla del embrollo, y, cuando por fin halló una idea más o menos creíble, no pudo evitar usarla. Lo que sucede es que mañana es el día cuando Luna y yo intercambiamos puestos. Dijo Celestia, quien iba inventando con la marcha. Ella toma el gobierno del día y yo el de la noche, es por eso que las tareas son más que todo, diplomáticas, así Luna pule su lado para el trato con los pondis y las otras razas. Dijo Celestia, que mantenía una rígida sonrisa. ¿Y cómo me involucro yo ahí? Preguntó Discord. ¿Acaso quieres que le dé a Luna un correctivo cada vez que se equivoque? Dijo Discord, con una mirada malvada en su rostro. Nada de eso, Discord. Dijo Celestia, tomando un tono más formal, pues había terminado de pensar su mentira. Solo creí que ahora que eres parte activa de la comunidad de Ecuestria, bien podrías ser visto tomando parte en las decisiones del reino por parte de otras razas, y por los mismos pondis, para que así, ellos te tengan más confianza. Celestia miró a Discord, quien la miraba con incredulidad. Además, como tú y Luna no tienen mucha experiencia en ese ámbito, pensé que podrían complementarse y ayudarse mutuamente. Discord le dedicó una mirada a Celestia que claramente decía: ¿en serio piensas que me lo creí? Pero finalmente le dio una sonrisa y se estiró. Bueno, en ese caso mejor, me retiro, debo estar descansado, para mis labores de mañana. Tras decir esto, le dedicó una mirada burlona a Celestia. Creo que tú también necesitas arreglar algunas cosas. Creo que sí, Discord. Dijo Celestia, quien no podía disimular del todo sus nervios. Realmente fue un gusto verte. Me alegra haber podido pasar un poco de tu cumpleaños contigo. Dijo con una cálida sonrisa el señor del caos. Y a mí me alegra que hayas podido hacerlo, ha sido el mejor cumpleaños que he tenido en mucho tiempo. Dijo Celestia, correspondiendo la sonrisa. Quizás le quite a Pinkie Pie su puesto de planificadora de fiestas. Se burló un poco más el señor del caos. Hasta luego, Celestia, duerme bien. Hasta luego, Discord, ten buena noche, y espero verte pronto. Dijo la princesa Celestia. Tras decir esto, Discord desapareció con un chasquido dejando la habitación de Celestia vacía. La princesa se tomó un minuto para procesar todo lo que se había dicho y hecho durante la visita del señor del caos, comprender las acciones y las palabras de Discord, tratar de calmar un poco sus propias emociones, y ponerle orden a sus ideas, y tras hacer todo este proceso, retiró la magia que bloqueaba su puerta y salió al pasillo. Decidió que terminaría de reflexionar más tarde, pues en ese momento había algo más urgente que hacer. Luna Hada. Dijo Celestia, mientras emprendía una marcha para buscar a su hermana. Ponyville. Unas horas antes, casa de Fluttershy.
Flutter se vio desaparecer a Discord en su clásico destello, y aún extrañada por no oír el chasquido, entró en su casa, repasó con detalle la fiesta y los diálogos que tuvo con el Señor del Caos, se sentía realmente feliz, de cómo habían sucedido las cosas, ya no tenía dudas, para ella Discord era mucho más especial que un amigo, y estaba decidida a que él pensara lo mismo de ella, pero el problema se hallaba en que no sabía cómo hacerlo. Mientras subía la escalera que la llevaría a su habitación, una idea se formó en su cabeza. Creo que necesito un consejo. Dijo la Pegaso amarilla, mientras pensaba en una visita espontánea a una de sus mejores amigas. Y conozco a la consejera ideal. Terminó con una sonrisa.